Bueno, entonces, antes de continuar debemos de comprender algunos conceptos, por ejemplo, las ondas y sus partes. En este caso vamos a hablar de lo que es una señal de corriente alterna, que también la conocemos como CA, y tiene esta forma de onda. Entonces, cualquier punto en la señal a través del tiempo es lo que se conoce como valor instantáneo, mientras que el punto más alto se le va a conocer como voltaje pico y el punto más bajo se le va a conocer como VP. Y el voltaje que existe del punto más bajo al punto más alto es lo que se conoce como voltaje pico a pico. El, el periodo es el tiempo que dura un ciclo completo. Un ciclo es una vuelta completa de 360 grados o dos veces pi. Entonces el tiempo que tarda en llegar la señal de aquí hasta acá, eso se llama periodo y se representa con la letra T. Por otra parte, la frecuencia es la cantidad de ciclos que suceden en un segundo. Y esto vendría siendo lo que son los hertz. Bueno, una señal de corriente alterna tiene la naturaleza de que va a estar oscilando entre su parte positiva y su parte negativa. Para ello, pues va a ser necesario convertirla a una forma en la que se pueda utilizar en la electrónica. Es por ello que es importante comprender el concepto de voltaje RMS. Bueno, el voltaje RMS o el cuadrado medio de la raíz también se le llama como voltaje eficaz. Entonces también lo conocemos el famoso voltaje RMS como voltaje eficaz. Y es un método de denotar una forma de onda senoidal de voltaje o forma de onda CA como un voltaje equivalente que representa el valor de un voltaje de DC. Es decir, que el mismo trabajo que yo realicé con un circuito de CA lo debo de también poder realizar con un circuito de CD. Entonces, este tipo de voltaje debe de producir el mismo efecto de calentamiento o disipación de potencia en un circuito como está, bueno, estando en tensión CA, debe ser equivalente al trabajo que se produce en un circuito de CD. En otras palabras, la forma de onda es una forma de onda C, pero el valor RMS permite que esta forma de onda se especifique como DC, porque es la tensión DC equivalente que entrega la misma cantidad de energía. Muy bien, ¿y cómo saco ese famoso voltaje RMS? En la gráfica vendría estando representado como esa parte que está aquí. El voltaje RMS lo obtengo de dividir el voltaje pico entre la raíz de 2 o también multiplicar el voltaje pico por 0.707. Son las dos formas en las que puedo obtener el voltaje RMS. Por ejemplo, en el tomacorrientes de la casa, es decir, en nuestro enchufe, que más o menos está así, ¿no? Aquí tenemos un RMS igual a 120 volts. Estos 120 volts producen el mismo efecto de calor o el mismo consumo o disipación de energía que 120 volts de CD. Pero entonces, para saber cuál es la señal que formó esto, se tiene que hacer lo siguiente. Entonces voy a hacer voltaje pico es igual a voltaje RMS por raíz de 2. Y así obtengo eh, qué tan alta es esta señal. Es decir, voy a poder obtener esta forma de onda para saber este dato, ¿no? El que está aquí.
Bueno, ¿cómo lo podríamos calcular? Ya sabemos que el de la casa vale 120. Entonces, pues tendríamos que hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Vamos a esperar un momento en lo que carga la calculadora para ver cómo quedaría el dato. Entonces lo hacemos así. Entonces el voltaje RMS sería 120, que es el voltaje de la casa. Vamos a calcularlo así. 120 y lo vamos a multiplicar por la raíz de 2. Entonces tenemos que es 169.7. Entonces quiere decir que aquí va a haber 169.7 volts y aquí abajo hay 169.7 volts. Entonces en el punto más alto lo que tenemos es 169.7 volts y en la parte más baja vamos a tener menos 169.7 volts. El voltaje pico a pico sería igual a 2 veces el voltaje pico. Entonces lo único que tendríamos que hacer es multiplicar este numerito por 2 y da 339.4. Entonces aquí sería 339.4 volts. Bueno, entonces por ejemplo, si tenemos un circuito que tiene 120 volts en CD, debe de producir los mismos efectos en temperatura en un circuito que tenga 120 volts RMS. A eso se refiere el RMS, es decir, que esto debe de crear, bueno, o debe de hacer el mismo trabajo que este de acá. Y generalmente, ¿dónde se utiliza ese tipo de energía? Bueno, regularmente pues está utilizado en la red de distribución eléctrica. En CA no vamos a tener un más ni vamos a tener un menos. Aquí vamos a tener algo que se llama fase y algo que se llama neutro. Como referencia va a ser el neutro. Bueno, pero como tal, nosotros estamos utilizando dispositivos semiconductores, entonces necesitamos convertir esto en esto, es decir, pasar de CA a CD. ¿Y cómo se hace esta conversión? Bueno, esta conversión se hace a través de la rectificación. La rectificación se hace utilizando diodos, aprovechando las propiedades que tienen los diodos, ¿no? ¿Cuál es la propiedad principal de los diodos? Bueno, dejar pasar la corriente en un solo sentido y bloquearla en el otro. Entonces, aprovechando esa característica, pues surgen los rectificadores de onda. El más básico es el de media onda. El de media onda se hace o se fabrica solamente utilizando un solo diodo. Aquí vamos a tener conectada nuestra fuente DCA. Entonces tenemos la señal de entrada así, ¿no? En su ciclo positivo, este va a conducir hacia un lado. Entonces a la salida vamos a tener esto. Pero cuando la corriente regrese, es decir, cuando vaya en el sentido contrario, no va a dejar pasar. Entonces vamos a tener una línea aquí. Después, cuando regrese otra vez el ciclo positivo, es decir, cuando vuelva a pasar esto, vamos a tener el otro pedazo de la onda. Y así va a ir variando en el tiempo, ¿no? A esto que salió aquí, a esa forma de onda nueva que tenemos aquí, ya se le puede considerar como que está
en CD. Pero si nos damos cuenta nos está faltando un pedazo, o sea, no se está aprovechando toda la energía que está entrando. Para ello surgen los que son de onda completa, que ahorita vamos a explicar su funcionamiento. Físicamente son como el de la imagen. Pueden existir de esta forma o pueden existir en esta otra forma. ¿Cómo se conectan? Bueno, donde están los símbolos de la onda es donde va conectado las corrientes de la casa, ¿no? Por ejemplo, en este caso iría conectado aquí. Y el otro lado de la otra patita iría conectada acá. ¿Y qué va conectado donde dice más menos? Bueno, donde va más menos, pues regularmente pues lleva una resistencia de carga en paralelo con un capacitor. Y de este lado, ya en esta salida, ya se le puede considerar como, como si fuera CD. O sea, ya va a salir algo así. Antes de este paso, es decir, antes de llegar al capacitor y empezar a cargarlo, va a suceder lo siguiente. La entrada va a ser senoidal, pero como tiene dos diodos, pues va a subir la parte negativa que se estaba comiendo el otro pedazo del diodo, ¿no? Entonces vamos a tener esa forma de onda. Y ahorita vamos a ver cómo es que sucede esto de aquí, o sea, cómo es que se da este fenómeno. Entonces para ello, pues nos vamos hasta acá. Bueno, antes de esto, dijimos que aquí ya llevaba un capacitor en paralelo con la resistencia. De hecho, esto ya lo venden. Esta es una fuente sencilla que ya está fabricada, ya tiene sus 4 diodos, tiene la resistencia que habíamos puesto en paralelo con el capacitor. Y entonces ya puedo tener salidas de DC de este lado. Este nada más es un indicador de encendido. Obviamente para bajar la corriente, aquí no lo pusimos, pero regularmente va acompañado de un transformador. El transformador lo que hace, tenemos la fuente de DCA, el transformador se conecta aquí. Este es el símbolo del transformador. Y aquí vamos a tener dos salidas. Esta se llama primaria, lo de acá, y aquí es el secundario. Si nosotros conectamos y medimos el voltaje aquí, vamos a obtener el máximo que del transformador. Vamos a suponer que ese transformador da 12, entonces de aquí a acá va a haber 12 volts, pero siguen siendo CA. Y por ejemplo de aquí a acá regularmente da la mitad. Entonces vamos a tener 6 volts de CA. Pero esos 6 volts de los que estoy hablando son RMS. Aquí por ejemplo entran 120 volts RMS y de este lado pues van a salir 6 volts RMS si yo tomo de aquí a acá. O si tomo de aquí a acá, pues aquí salen los otros 6 volts CA. Bueno, son CA, pero en realidad son RMS, ¿no? Que es lo que estábamos hablando anteriormente. Y entonces esto se hace para disminuir el voltaje, que en sus terminales pues va a ser muy grande, y pasarlo a un voltaje más pequeño, por ejemplo 12. Y en esas terminales es donde se conecta el puente rectificador, que sería uno de estos o uno de estos, dependiendo para qué fin lo quieras utilizar. Bueno, ¿cómo funciona el puente rectificador? Aquí tenemos nuestra entrada DCA, donde dice obviamente entrada DCA, y lo que va a pasar es que la corriente va a entrar por aquí. La corriente va a entrar por aquí. Entonces la corriente puede elegir cualquiera de esos dos caminos, se puede ir para allá o para acá. Pero cuando trata de irse para acá, este diodo se va a abrir y no va a dejar que pase, por lo cual a la corriente solo le queda seguir este camino. Después al llegar aquí, como está otra vez en inversa, va a tratar de entrar para allá y tampoco va a poder, entonces va a seguir este camino. Como ya vino para acá, esta polarización que va a tener la resistencia va a ser más, menos. Y luego, para arriba no se va a poder ir porque ya se había abierto. Entonces, sigue para abajo y regresa. Y aquí, si nosotros medimos aquí donde está más menos, si le ponemos un osciloscopio, la onda que saldría sería esto. En este lado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando
cuando viene de regreso, es decir, aquí entró el positivo. Pero ahora, ¿qué pasa cuando viene el regreso? Es decir, la parte negativa. Bueno, lo voy a colorear con verde mejor. Entonces, cuando viene la parte negativa, va a entrar por aquí. Entonces, ya no se va a ir por acá porque esta parte ya estaría abierta. O sea, lo abriría. A la hora de intentar irse para acá, permanecería abierto. Entonces, lo que va a hacer es subir por aquí. Para acá no iría porque abriría este de acá. Entonces iría hacia la derecha y lo polarizaría otra vez, más, menos. Para abajo no se iría porque este ya se abrió al principio. Entonces su camino lo seguiría para arriba y regresaría para acá. Y por lo cual aquí saldría una onda con esta forma. Aquí deben de salir igualitas las señales. O sea, aquí lo puse yo chueco, pero en realidad pues debe de salir parejito, ¿no? Aquí por ejemplo nos está hablando del de media onda, que es el que está aquí. Pero en realidad pues debe de salir así, ¿no? Eso es lo que estamos explicando con el de onda completa. Lo que va a hacer es esto. Esto es lo que voy a obtener yo a mi salida. Una señal de esta forma y a esto ya se le considera voltaje DCA y el voltaje DCA obviamente al entrar en contacto entre sus dos terminales con alguna carga va a producir una corriente, perdón, no es SA, va a producir un voltaje en CD y entre sus terminales si conectamos una carga va a producir una corriente en CD también. Esto va al doble de la frecuencia de entrada. Por ejemplo, en la luz doméstica la frecuencia en la energía eléctrica que se proporciona en los hogares es de 60 ciclos sobre segundo. Esto como regla, regularmente va a empezar a trabajar a 120 Hz. Entonces esto va a ir muy rápido y se va a ir semejando a como si fuera una línea de esta forma. Para eliminar el rizo, o sea, se refiere a estas formas de onda, es que se pone un capacitor aquí en paralelo. El capacitor se va a empezar a cargar y va a empezar a liberar el voltaje más, ya casi parecido a lo que es una recta por unidad de tiempo. Entonces, mientras permanezca encendido acá, pues va a seguir liberando el voltaje. Y una forma de regularlo es agregar en paralelo un diodo, de los tipos Zener. Eso lo que va a hacer es que, por ejemplo, si su voltaje de Zener es de 5 volts, va a hacer que esta línea se mantenga exactamente en 5 volts positivos, ¿no? Y ese es el proceso en el cual se convierte una onda de CA a CD. Pero no todo se aprovecha, ¿no? Hay una pequeña pérdida debido a las mismas propiedades que tiene el diodo. Entonces, por ello es que existe algo que se llama voltaje promedio. Cuando nosotros medimos la salida con un voltímetro, en CD lo que estamos midiendo es un voltaje promedio. Y el voltaje promedio está dado por Vprom es igual a Vp por Vp entre pi, donde el voltaje promedio es aproximadamente el 31.8% del voltaje pico, más o menos por aquí así, ¿no? Esto ya es un voltaje de CD, también así lo encontramos. También lo encontramos de esta forma, 0.318 es igual a voltaje máximo, que es lo mismo que el voltaje pico, menos el voltaje de la caída del diodo, que regularmente son 0.7 si es de silicio o 0.3 si es de germanio, ¿no? Y este sería el nivel de CD. Se llama nivel de CD o también valor promedio. Son los dos nombres con los que lo podemos encontrar. Y aquí el voltaje promedio en el de onda completa está dado por voltaje promedio es igual a 2 veces el voltaje pico entre pi. El voltaje promedio, por lo cual, es aproximadamente el 63.7% para un voltaje rectificado de onda completa. Se pone 2 veces Vp porque aquí se están considerando que entran los dos ciclos. Y como entran los dos ciclos, voy a tener que se me está formando esta señal. O sea, están entrando los dos ciclos y tengo una forma de onda más completa. ¿Se acuerdan que en el de media onda pues perdí la mitad? Aquí ya no voy a perder la mitad, aquí se aprovecha mejor.
pero voy a perder un poquito en voltaje porque dos diodos son los que están funcionando y están haciendo que se pierda cierta cantidad. ¿Y dónde se pierde? Bueno, como lo vimos, es en los diodos, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, ya se usan dos. Bueno, vienen cuatro, pero en cada ciclo dos trabajan. En el ciclo positivo trabaja el uno y trabaja el 3. En el ciclo negativo trabaja el 4 y trabaja el 2. Son los que se prenden cuando pasa el ciclo negativo. ¿Alguna pregunta? Creo que no, profe. ¿Cómo lo podemos checar? Bueno, vamos a hacer una pequeña simulación para comprobar estos datos. Aquí los que comúnmente se utilizan para simulación, digo para rectificación, es el 1N, 4001 o 4007. Voy a poner el 4007. Estos son los famosos diodos rectificadores. Necesitamos una fuente DSA. Entonces vamos a poner esta que está aquí. Y después una resistencia. Y este de acá es un osciloscopio. Ese lo ponemos en paralelo con la resistencia de carga. Siempre va aquí, porque aquí es donde se hace la medición. Aquí nos está indicando que tenemos 5 volts por división. Como es un número muy grande, pues no se alcanza a ver en la escala, ¿no? Vamos a aumentarlo para que se alcance a ver la salida. No sé si alcancen a ver la forma de onda que tiene la figura. Sí se ve, ¿no? Sí, 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 profe. Bueno, como podemos ver, este es el de media onda y la señal pues va a salir recortada y una parte nos va a estar faltando. Le vamos a medir también el nivel de CD, es decir, el voltaje promedio. Ese lo vamos a obtener con nuestro multímetro. Para que lo mida bien, nuestro multímetro lo debemos de pasar aquí a esta línea y lo vamos a poner en volts. Ahora sí ya salió. Debe ser en esta y en esta porque supone que ya aquí esa salida ya es una señal de CD. Bueno, ya se considera como tal. Entonces más o menos debemos de hacer nuestro cálculo. Se supone que estamos utilizando 120.
el voltaje pico de 120 va a ser este de aquí, 169. El diodo más o menos consume como 0.7, pero como este es de veras, o sea real, más o menos son 0.6. Y vamos a recurrir a esta fórmula, 0.318 de esta resta, ¿no? Y efectivamente aquí está más o menos lo que nos sale allá arriba, ¿no? ¿Sí se alcanza a apreciar? Sí, profe. Sí, sí, se ve. Bueno, entonces a la hora de que estamos utilizando el multímetro, lo que estamos haciendo es encontrar, este es el voltaje promedio, o sea, el nivel de CD. Quiere decir que de CD tenemos 53.6, 53.7 aproximadamente de salida, pero como podemos ver es una onda que no se está aprovechando todo lo que entra de energía. Por eso es que hay rectificadores de onda completa. Esta sería la configuración más básica. Ahora vamos a trabajar con el de onda completa. Para que veamos cómo funciona. Bueno, lo voy a pausar para que se pueda apreciar. Ahí tenemos la forma de onda en uno de onda completa. Si se dan cuenta, lo estoy midiendo en DC. Y para calcular nuestro voltaje promedio, o sea, nuestro voltaje o nivel de CD, el multímetro se coloca de la siguiente manera. Aquí ponemos más y aquí vamos a poner menos, de este lado. Y nos da más o menos 106. Entonces más o menos tenemos 1.6, al doble sería 1.2 y este es 0.636 más o menos. Y ahí está, ¿no? 106, 107, más o menos es el valor que debemos de tener. Entonces aquí tenemos una
¿cómo se llama? Una salida en CD de 0.6, 0.7 volts, que es lo que vendríamos obteniendo. También ya lo encontramos aquí. Bueno, también aquí ya hay puentes que ya están construidos, pero aquí nosotros, por ejemplo, hicimos para demostrar esos principios. ¿Qué pasaría si estos los cambiamos por LEDs? Bueno, sucedería un fenómeno parecido. Vamos a hacer la prueba, ¿no? Obviamente, nada más es para saber cómo pasa la corriente. No quiere decir que un LED sea un buen rectificador, a pesar de que el LED también es un diodo. Obviamente, si ustedes intentan con ese voltaje en la casa, se va a volar porque obviamente es muchísimo voltaje. Aquí es un simulador y es un ambiente controlado, es decir, no es en condiciones ideales. Entonces, si lo quisieran hacer en su casa, necesitarían colocar antes de los diodos un transformador que al menos les baje el valor del voltaje a unos 3 volts. Bueno, aquí como la frecuencia es bastante alta, pues no se va a notar realmente cómo sucede. Entonces vamos a bajar la frecuencia un poco. Vamos a poner que haga 2 ciclos en un segundo. Observen esto. Entonces la corriente entra por aquí, después por aquí y por aquí se regresa. ¿Ya vieron? Bueno, por ahí entra el primer ciclo positivo. Luego el ciclo negativo, ese es el que va aquí, entonces entraría por acá y se regresa. ¿Y qué va a estar detectando la resistencia? Bueno, la resistencia se va a estar detectando esto. Si se dan cuenta, las dos pasan por el mismo lugar. Entonces aquí se va a polarizar más y aquí se va a polarizar menos. Por eso es que a la salida nos sale esta forma de onda. Bueno, ya lo dibujé muy feo, pero es lo que por eso sale esa forma de onda. Y entonces a esta forma de onda ya se le considera VSD. Y así es como funciona un rectificador de onda completa. Y se le dice que es de onda completa porque está aprovechando toda la señal de entrada.
Al poner una frecuencia más lenta, se hizo con el objetivo de que se pudiera ver cuáles se prenden y cuáles se apagan. Esa frecuencia quiere decir que en un segundo vamos a tener este movimiento. Entonces 500 milisegundos los tenemos hasta aquí. Entonces un ciclo positivo sucede en 250 milisegundos. Es decir, estos de acá van a estar prendidos en esta fracción de tiempo. Y los otros dos van a estar prendidos en esta otra fracción de tiempo. Y el ciclo se repite otra vez lo mismo, ¿no? Bueno, y finalmente, para entender el concepto de RMS, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar esta prueba de potencia, la vamos a colocar aquí. Es el que tiene el símbolo de una W. Entonces dice, bueno, el concepto principal de RMS, con esta fuente y con esta otra fuente se va a hacer el mismo trabajo. Entonces, si nos damos cuenta, aquí vemos que dice 144 miliwatts. Y aquí también, ¿no? Bueno, aquí me está contando los ciclos, pero aquí la potencia que tienen los dos, si se dan cuenta, es la misma. 144 miliwatts. A eso se refiere el concepto de voltaje RMS. También se le conoce como voltaje eficaz. ¿Cómo puedo ver el voltaje pico de esta onda? Bueno, vamos a checarle aquí. Vamos a pararlo. Vamos a poner un osciloscopio. El osciloscopio pues, nos va a permitir ver las señales en tiempo continuo. Aquí le tenemos que poner en AC. Estamos midiendo el canal A. Ese es el canal A. Aquí la escala 5 volts por división. Quiere decir que cada cuadrito en forma vertical vale 5 volts. Como son 120, pues se supone que va a salir una señal de 169 voltaje pico. ¿Qué tengo que hacer? Pues para que salga tengo que bajar la división, ¿no? Más bien aumentarla para que se haga como una especie de zoom.
Pero si se dan cuenta todavía no la puedo ver bien. Ahora debo de modificar esta escala, que es la escala del tiempo. Entonces, en forma horizontal, cada cuadrito vale 10 milisegundos. Y si se dan cuenta, si yo aumento el tiempo, voy haciendo que salga la onda. Y por ejemplo, esta es la onda. Para checar el voltaje pico, voy a agarrar esta muestra que está aquí. Bueno, como esta sonda, no sé cómo llamarlo. Y me voy a ir a la parte más alta. Bueno, a la que yo más o menos considere que es la parte más alta. Aquí está, ¿no? Si alcanzan a ver el número que se ve aquí, 169. Sí, 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 profe. Ese número 169, ¿se acuerdan que lo habíamos encontrado acá? Aquí está, que es el voltaje pico. Entonces ahí podemos ver que es el punto más alto. 169.41. Si le sigo moviendo, pues van saliendo todos los demás valores. Entonces, ese de ahí yo puedo considerar que es el punto más alto. Donde me salga el valor más alto es el punto más alto. Como 1.60, bueno, 169.7 más o menos. Ese punto más alto es el voltaje pico. Y el voltaje pico negativo sería el punto más bajo. Y aquí está, 169.704. Ese es el punto más, más bajo. Esta otra de allá sirve, por ejemplo, para posicionarme en otra posición, bueno, valga la redundancia, y calcular el tiempo que hay de ahí a allá, ¿no? Pero esto realmente pues no lo usamos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el punto más alto en azul, que es esta de acá, que de hecho aquí se llama T1, sería esta, y la otra sería T2. Y aquí me saca la diferencia en milisegundos del indicador de posición T1 menos T2 menos T1, ¿no? Entonces aquí tengo el voltaje pico positivo y el otro que se llama voltaje pico negativo. Entonces aquí es voltaje pico positivo y aquí es voltaje pico negativo. Este 169 sería la distancia que hay de aquí hasta allá. Y Vp es lo mismo que la amplitud. Esa sería amplitud negativa. Por eso es que se escribe así, ¿no? Bueno, la forma general, Vt es igual a Vp seno de omega t más la fase, ¿no? Donde omega se puede reemplazar por 2pi por f. Entonces se puede hacer lo siguiente, Vt es igual a Vp seno de 2pi por f por t más la fase, ¿no? Y esa sería la forma de onda del voltaje. De la corriente es lo mismo, nada más en vez de V se pone I de T, pero sería lo mismo. Y esta sería una función que representaría el que tengo de voltaje. Por ejemplo, si quiero representar esto que está aquí, bueno, la que estaba, que yo tenía de 60 Hz, entonces sería más o menos 169.704 seno de 2pi, la frecuencia es 60 por T más la fase, que no la conocemos, ¿no? Igual, bueno, eso sería igual V de T. Y puedo seguir simplificando más y hago esta multiplicación, 2pi por 60. Entonces ponemos 2
376.99, bueno, me voy a poner 377. Entonces lo puedo poner así. Bueno, si lo quiero redondear, puedo ponerle aquí 170 seno de 377t más esta letra, ¿no? Igual a v de t. Entonces esta función sería la que representa a 120 volts RMS con frecuencia de 60 Hz. Matemáticamente sería eso. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Profe, no, profe. Y entonces, ¿qué pasaría si ustedes aquí meten un capacitor y después le miden el voltaje con un osciloscopio? Bueno, pues ahí lo que van a ver es que va a salir una gráfica muy parecida a esta. Depende de hasta cuánto se cargue el capacitor, pues va a salir la gráfica. A la salida se puede, bueno, después del capacitor, se puede poner un Zener. Igual tienen que checar que su voltaje de Zener sea de 5 o del voltaje que ustedes quieran sacar, por ejemplo 12 volts, o pueden poner un regulador. Un regulador de voltaje son los que empiezan con las iniciales LM y son los reguladores, ¿no? De este lado va la entrada y de este lado va la salida. Regularmente aquí se le pone un arreglo más de capacitores para tener una mejor regulación en la línea. Y ya con esto pues ya tengo una fuente básica de CD.